En el mundo habrá mucha aflicción, angustia, tristeza, desesperanza, pero confíen en Dios, que Él ha vencido al mundo. Prepárate para escuchar estas series de podcast dirigido por Santiago Beltrán. Hola a todos los que nos ven desde diferentes partes del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Les damos la cordial bienvenida a otro episodio más de esta serie de podcast, Lo que ha de venir, vendrá. Y quiero iniciar con algo que me descubrí el día 16 de noviembre del 2023. Y es que específicamente en esa fecha tenemos 100 almas a los pies de Cristo. Sí, 100 suscriptores que están de acuerdo con todos los mensajes que el Señor trae para cada uno de ustedes y que permitieron que Dios entrara en su vida y tuvieron la posibilidad de compartir a más personas, y hemos llegado a la primera meta de este canal, los 100 suscriptores. Así que les agradecemos por todas las bendiciones, primeramente a Dios, y segundo por estar aquí, ser parte de esta familia, de este ministerio, y que un día de estos podamos, tengo algunos familiares y amigos que me conocen, y si hay algunos que no me conocen, y espero verlos personalmente. Entonces, con esta introducción y con esta gran meta ya completada, damos inicio a nuestro 8º episodio del podcast, El Zarandeo. Y sí, recordemos, tenemos programas en distintos programas. Principalmente estamos en YouTube, estamos en Spreaker, Google Podcast, Podchaser, Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Podcast. Ahí estás viendo ahí en pantalla los códigos QR. Si estás en un televisor puedes escanearlos y tener estos programas en tu celular, tal o dispositivo en la que tú estés. Listo, entonces empecemos. El zarandeo, muy interesante. Hablando del tema, Santi, que es un zarandeo. Hablando de que será, digamos, mitad y mitad, digamos, tipo de separación de grupos. Sería que uno será dejado y otro va a ¿qué? Y otro va a estar ahí. No, uno será llevado y el otro va a ser dejado, ya que me acordé. Entonces, sí, hablando de esto del tema del zarandeo, hoy vamos a tener en cuenta que habrá dos grupos que va a tener, digamos, parte en los últimos días, ¿sí? Entonces vamos a irnos a nuestra primera cita bíblica, que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice, sí, el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido a sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. O sea, Satanás va a estar ahí al pendiente de, digamos, de este evento, lo del zarandeo. Porque ahí es donde, como yo les dije, el protagonista principal en esta serie podcast, o sea, digamos, en general, en los últimos días va a ser la fe, nuestra confianza en un Dios que todo lo puede. Pero si nos dejamos caer con los engaños de nuestro enemigo, le quiero decirle que ahí estamos grave. Ahí ya perdimos el rumbo, digamos así, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que yo les haya dicho en el episodio 6 o en el episodio 5 también. Hemos hablado sobre de que habrá dos grupos, que uno será de buenos, otro de malos, otro justos, otro injustos, en fin. Pero Satanás va a hacer que digamos,
muchas personas vayan al lado de él, ¿sí? O sea, en el caso de que uno es cristiano, pero hace el mal, hace cosas inmundas, pues ahí es donde vamos mal, ¿sí? Eh, digamos, parte del zarandeo también podríamos decir que es la parte en la que, digamos, que uno trae cosas a la mente y los combina con la vida cristiana de uno, ¿sí? Vamos a ir analizando un poquito más sobre esta parte del zarandeo. Así que vamos a irnos rápidamente vamos a leer primeramente una cita de Elena G. White que se ubica en Servicio Cristiano, página 52, párrafo 3, que nos dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres estén registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo firmemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinario, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profecía cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Está buenísima esa cita del espíritu de profecía. O sea que esto, digamos, esta parte del zarandeo vamos a tomar en cuenta la parte de que es, digamos, como hacer sacudir el espíritu. O sea que ahí es en donde, pues como habíamos dicho, acá que hablando de que el espíritu, ¿sí?, de uno está pervertido por sus corrupciones, entonces nos hacemos fingir o pretender, como dice aquí en la cita del espíritu de profecía, ser cristianos, pero de una vez con nuestras acciones, con hacer cosas inmundas o decir algo inmundo, entonces ahí estamos, digamos ahí, ¿cómo se llama esta palabra? Blasfemando el nombre de Dios, y solo por nuestras acciones y nuestro hablar, a pesar de que somos cristianos. O sea que esto nos profundizó más el tema, ¿cierto? Entonces, pues tenemos en cuenta que el espíritu a uno el espíritu se le va empeorando por otros conocimientos que uno trae, y además con esos conocimientos uno no sabe si eso puede servir para bendición o para maldición para la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, pues esto también me acordó de una historia, si quieres puedes revisarlo, en Levíticos 16, que habla sobre la parte de lo de la rebelión de Coré. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, yo espero que sí. Esta parte de la rebelión de Coré está muy interesante. Es que el problema también es que, digamos que el pueblo de parte de Coré, con su espíritu, digamos, de que quieren
ser líderes, quieren tener en cuenta que Dios no les habla. Entonces, ahí es donde empezaron, como dicen por ahí, las peleas. Y voilà. Cayeron, perdieron y hasta ahí quedaron. Interesante, ¿no? Y duro. Ya sé que nosotros descubrimos, digamos, cosas nuevas, pero el problema también es que si traemos cosas que no son adecuadas para la iglesia, entonces ahí estamos malas de malas. Y vamos a vernos ya de una vez a nuestra siguiente cita bíblica, que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 30 versículo 28. Isaías capítulo 30 versículo 28, perdón. Isaías 30, 28. Dice así: su aliento es como un torrente que llega hasta el cuello y que todo lo inunda. Va a zarandear a las naciones con una criba destructora. Va a poner un freno en la quijada de los pueblos para hacerlos errar. O sea que esto lo de parte, digamos, esta parte de la isla nos entra más en contexto, digamos, en frente de las naciones. ¿Sí? Esto es, digamos que el zarandeo, digamos, como es un tipo de destrucción, de que a uno le cambian la vida. Y la pregunta es: ¿de qué manera podemos cambiar eso? Mire, el espíritu de nosotros es tan malo, que ni siquiera nos fijamos en qué traemos, en qué pensamos, ¿sí? O qué traemos a la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, nuestro espíritu rebota, ¿sí? Nuestro espíritu, digamos, da sacudiendo el espíritu, da determinadas características. Pero ahí es en donde Satanás, digamos que, como le decía aquí en la cita, azota a las naciones para, digamos, ganar puntos, digamos, entre comillas, para hacer crecer lo malo, para relucir lo malo y disminuir o reducir el pueblo que sigue a Dios. O sea, ven que yo les dije que el protagonista de estos últimos días es la fe, la creencia en un Dios que todo lo puede. Ven que yo les estoy diciendo. O sea que de todo esto, hablando de la parte del zarandeo, vemos que Satanás quiere, digamos, que no haya ningún pueblo que sigue a Dios, que solo haya montones de personas que estén en las manos del enemigo, y eso es lo que tenemos que evitar. Y además, somos la parte del pueblo de Dios. Sí, desearía evitarlo, pero pregunta, ¿cómo? Se los dice mal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Es que no entendemos, no entiendo por qué el mundo es malo. ¿Por qué el mundo es así? Uno siempre tiene digamos, el pensamiento de que todo esto no debió ser así. Pero Satanás nos quiere hacernos caer. Satanás quiere que desfallezca nuestra fe. Pero si tú te conectas con Dios, si tú estás bien, si tú tienes una comunicación grandiosa con Dios,
Entonces ya sería que imposible que te caigas. Pero si dejas de hacerlo, Satanás te va a aprovechar. Satanás te va a aprovechar. Y sí, ya sé. Eso es este tema de tener en cuenta nuestra fe. Ahí es en donde tenemos en cuenta la verdad, la fe con Dios, la comunicación. Si tienes tu confianza muy, muy mayor, entonces vamos sobre tierra, bien. Pero si no, quiero decirte, estamos graves. Y de graves me refiero a muy graves. Así que, hazle ese favor. Conéctate más con Dios. Dice en los escritos de Elena G. White, ¿qué dice? Para los adventistas, ¿qué dice esa cita? Bueno, si quieres la repetiremos. El camino a Cristo. Está en ese libro, este párrafo que dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz esto tu primer trabajo. Pero si tú no te consagras con Dios, si tú no estás comunicado con Dios, entonces, ¿qué caso va a tener? ¿Qué caso va a tener? Muy duras las decisiones, ¿no? Bueno, vamos a irnos a otra cita que la tenemos en Joyas de los Testimonios. Quiero que me acompañen. Joyas de los Testimonios. Te encontré. Tomo 2, página 547, párrafo 3. Y dice así: si tan solo supiéramos lo que nos espera, no seríamos tan morosos en la obra del Señor. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes y en palabras y acciones. Si no hacemos el esfuerzo para ganar almas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervientemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. ¿Qué te parece esa cita? Ahí es el Señor que nos va a dar prueba. Nos va a preguntar: bueno, hijo mío, ¿tú hiciste la obra que yo te encomendé? Ahora lo difícil es responder, ¿sí o no? Uno qué va a pensar. Qué duro. Ahí es donde vemos si hacemos la obra de Dios, en qué lado estoy, si estoy haciendo bien lo que Dios quiere. Buenas preguntas, ¿no? Y quiero terminar con este versículo. Libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañen. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Este es del mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Recordemos que al principio de Apocalipsis Juan debe llevar 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Listo? Dice así: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente,
No estás de mi parte ni de la otra parte. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta parte me recuerda mucho si estoy frío o estoy caliente, si estoy de un lado o estoy del otro. Tengo que escoger uno. Recordemos que eso lo vamos a ver en la octava lección que hice un párrafo de lo de la escuela sabática en verso. Dice que aceptar una opción es rechazar la otra opción. O sea que pues esto tiene mucha lógica y esto es muy cierto. Escojamos la opción de Dios para así rechazar la opción del enemigo. Así que para ir concluyendo, quiero que reflexiones. ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás fielmente del lado de Dios? ¿Tú crees que estás bien comunicado con Dios? ¿Tú crees que estás haciendo tu obra? Recordemos el lema de este canal. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra del Evangelio y cumple tu misión. ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Estás haciendo el cumplimiento de la elección de Dios? Reflexionemos en esto, mi amigo y amiga. Y eso también me queda para mí también de reflexión. Si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Si estoy del lado de Dios o no. Muchas veces hago la pregunta, bueno, ¿y me siento comunicado con Dios? Duras las preguntas, ¿no? Entonces, con esta conclusión, hemos terminado nuestro octavo episodio de la serie podcast Lo que ha de venir, vendrá. Te espero en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el siguiente episodio.